Y estamos en conversaciones para ir más allá del techo, conversando además de la mujer, del rol, de la ciudad, de cómo estar en un espacio conviviendo con los otros, pero siendo mujer y siendo hombre también. Hoy estamos con David Escobar, director de Confama, y queremos conversar más ampliamente sobre eso. Voy a citar, para saludarte también, a Iris Bonet, para preguntarte qué es lo que realmente funciona cuando hablamos de esa equidad y cuando hablamos de cómo una mujer puede estar en otros espacios sin sentirse diferente, que es como nos hemos sentido mucho tiempo. Iris Bonet es una profesora de economía que se ha dedicado a los temas de inclusión durante muchos años, y esa es la pregunta que nos ha abierto un montón de caminos a organizaciones y al sector público, a todos los que estamos preocupados por la inclusión en general y por la inclusión de mujeres en los espacios de las organizaciones. Ella dice qué es lo que funciona. ¿Por qué pregunta eso? Porque hay muchas cosas que no funcionan. Por ejemplo, durante muchos años pensamos que se trataba de una lucha, que se trataba de reivindicar, que se trataba de regañar, de echar cantaleta, de pelear. No le estoy quitando valor a las luchas feministas de décadas. Nos han traído hasta donde estamos. Siquiera se dieron. Pero nos quedamos solo en eso, en que era regañar, en que era, como decimos los colombianos, echar cantaleta. Por otro lado, unos años después nos metimos en la historia de capacitar. Vamos a invertir en capacitación para que la gente entienda más de inclusión. Capacitación de hombres para que le abran espacio a las mujeres y capacitación de mujeres para que se abran espacio en las organizaciones y en los espacios públicos y sociales. Lo que dice Iris es que ninguna de las dos cosas funciona suficientemente bien, que hay que cambiar el contexto, que hay que cambiar la cultura, que hay que cambiar el lenguaje. Y a mí me parece que ese es un camino muy interesante. Nosotros, y lo digo, pues podemos habernos sentido distintos, es por un comportamiento, por una cultura, por esa cantidad de ideologías. Vamos a lo práctico, de la ideología a lo práctico. En una organización, por ejemplo, que quiere dar ese primer paso, ¿qué tipo de conversaciones hay que tener y cuál podría ser una primera decisión sencilla? Pero lo primero que voy a hacer es estar en desacuerdo un poquitico con la pregunta, porque está bien tener ideas, sí, y tener idealismo. Y yo creo que entender el valor, no solo ético, sino además práctico, de abrirle espacio a las mujeres en las organizaciones y en las demás instituciones es fundamental. Porque si no entendemos ese valor, y digo ético porque es lo debido, y digo práctico porque además, si se trata de una empresa con ánimo de lucro, por ejemplo, es rentable, sí, produce resultados, genera más asertividad en las decisiones. Eso es fundamental para poder comenzar. Y yo creo que sí es importante que haya ese entendimiento desde lo ético y desde lo práctico, desde lo utilitario del valor de la inclusión. Y lo debe tener ante todos los líderes de la organización, la junta directiva, los directores, los gerentes, los gobernantes, para después pasar a lo que funciona, a cambiar el contexto. Digamos, si uno fuera a organizar las ideas de qué funciona, a mí me gusta hacerlo como en tres mundos. Primero, donde más productividad, donde más resultados positivos hay de inclusión es trabajando con las mismas mujeres. Siempre pensamos que hay que cambiar la ley, hay que cambiar la política de la organización, hay que regañar a los hombres, hay que cambiar a los hombres. Parece ser que lo que mejores resultados tiene es empoderar a las mujeres para que ellas mismas se abran camino en las organizaciones. 2 o 3 ideas que a mí me han parecido sencillas pero potentes. Las mujeres tienen una predisposición mucho más baja a presentarse a una competencia por un cargo, digamos una convocatoria para un empleo nuevo, para un ascenso. Porque el contexto cultural en el que están les dice, no, si usted no es perfecta, si no es súper buena, ni para qué se presenta. Los hombres, el contexto cultural es más favorable para nosotros. Y nos enfrentamos, aunque sepamos que no tenemos todo lo que se necesita para hacer bien ese cargo. Pequeños detalles que hacen cambio. Que no se abra una convocatoria abierta con lenguaje masculino, sino que se abra una convocatoria con lenguaje neutro y ojalá con lenguaje femenino. Los hombres igual nos enfrentamos a cargos con lenguaje femenino y que además se haga personalizado. Que por ejemplo a ti te llega un mensaje de la empresa en la que trabajas y te diga, Amalia, tú has hecho una carrera espectacular aquí, ahí está convocatoria para este nuevo cargo que sería para ti un ascenso, ¿qué tal si te presentas? Es distinto, así aparece, se necesita director, ya hombre, para tal cargo. Son pequeños detalles, ese es el primer círculo donde yo creo que hay que, la palabra que se usa en ciencias del comportamiento es intervenir, donde hay que cambiar el contexto, es cambiándoles a las mujeres el contexto, donde toman decisiones de si competir o no competir, si atreverse o no atreverse. A mí también me parece muy importante cambiar el contexto familiar. Sí. Yo creo, nosotros en Confama hemos sido defensores de las licencias de paternidad y las licencias mixtas, porque sabemos también desde el punto de vista no
no digamos ideológico, pero sí de la medición de los resultados, que las licencias de maternidad más extendidas o extendidas, en vez de generar el resultado que uno busca, que es que la mujer tenga un espacio más favorable, hace que muchas empresas no empleen mujeres, o que hagan lo posible por prescindir del trabajo de mujeres que están en lo que se denomina desde el punto de vista médico la edad fértil. Bueno, ya estamos a un paso por lo menos de ampliarla unos días más, una semana más. Yo creo que es una buena noticia, pero también es buena noticia que se pueda compartir. Entonces, si se cambia ese contexto familiar, donde uno lo que está es motivando la discusión al interior de la familia o de la pareja, alrededor de la licencia de paternidad-maternidad, paternidad-maternidad, al menos está promoviendo, dando un empujoncito, como dicen ciencias del comportamiento. Lo otro es cambiar la organización y sus procesos. En vez de echarle cantaleta a los hombres, los machistas merecemos una oportunidad y ojalá algún día seamos machistas, pero también hay que decir que no es fácil, porque está por allá el bisabuelo de uno, el abuelo, el papá. Claro, la educación, la historia. Entonces, está bien trabajar con los hombres. Hay una organización que a mí de la cual me siento orgullosamente parte en un comité que es Women in Connection, de mujeres que tienen un comité de hombres como aliados, poniéndonos en nuestro lugar, hombres como aliados. Pero ellas no están orientadas a cambiar a los hombres, sino a empoderar a las mujeres cambiando los espacios, cambiando las políticas. Pero es que lo dices y suena simple, pero además escuchar a un hombre liderando este discurso en una ciudad como la nuestra no es algo a lo que estemos acostumbrados. También, ¿cómo ha sido? ¿Qué tipo de conversaciones hay que tener? Pero además, ¿qué cosas deberíamos desaprender? Y ahí no solamente los hombres, también muchas mujeres, que todos esos comportamientos o esos contextos que nos han pegado duro también en nuestra mente, que están ahí permanentemente, ¿cómo desaprender? ¿Cómo empezar? Y hablando de hábitos también. Yo creo que ahí lo primero, y nunca termina, porque tampoco te voy a decir que yo ya resolví el asunto. Yo por eso cuando me dicen cómo me presento en estos asuntos digo ex machista o machista en recuperación, porque siempre uno tiene el contexto cultural y la historia familiar que lo jalan para abajo, que lo hacen equivocarse. Pero yo sí creo que hay que aproximarse al tema con humildad y decir, mire, yo realmente reconozco que dentro de mí vive una persona machista, que crecí en una cultura machista y que tengo que reconocer eso. Hay un hombre que conocí en algún viaje, hablando de inclusión y de solución de conflictos, decía que la primera condición para trabajar en inclusión es reconocer el privilegio. Y no digo un privilegio merecido, en este caso ganado meritocráticamente, sino un privilegio de nacimiento de cierta manera injusto. Entonces para mí ha sido como un proceso personal de reconocer con humildad que tengo un problema. Y segundo, de reconocer que ese problema no se va a resolver de la noche a la mañana, que hay que trabajarle todos los días. Y le tiene uno que pedir al entorno de uno que le hagan caer en cuenta cuando dice una cosa que pasa mucho en las organizaciones, un chiste machista, que ni siquiera los hombres sabemos que es machista. No voy a poner ejemplos para no pegarme una equivocada bien tremenda, pero y para no ser políticamente incorrecto. Darse cuenta, claro, invitar a que los otros también te digan, te tienes que dar cuenta. Que cuando yo hablo de cambiar el contexto, a veces uno dice, bueno, ¿cómo cambiamos los procesos de selección? ¿Cómo cambiamos quién toma las decisiones para un cargo en un proceso de selección? En el mundo público se habla de las cuotas o las listas mixtas con una acción afirmativa de que tenga un porcentaje de mujeres, etcétera. Pero el primer cambio de contexto creo yo que es el lenguaje. En Antioquia, por ejemplo, en Colombia, muchas veces en los espacios laborales, privados y públicos, nos referimos y se refieren entre sí las mujeres a sí mismas como niñas. Digo, ¿por qué? O son capaces de decirle niños a los hombres, o se usan diminutivos en los nombres de las mujeres, entre ellas y de los hombres en particular en posiciones de responsabilidad hacia las mujeres. Amalita, ¿cuántas veces te habrán dicho? Yo creo que a ti te pueden decir así en la casa, si te quieren mucho y es tu entorno de confianza, pero en la oficina te deberían decir Amalia. Sobre todo si es el jefe. Claro, y reconocerlo, porque el jefe trataría de otra manera a la otra persona. Mencionaste ahorita, por ejemplo, la paridad en el tema público, en el sector público. Te voy a preguntar particularmente por Confama. ¿Hay paridad en tu equipo y cómo es también ese trabajo con las mujeres de tu equipo? Porque pues conozco algunas, pero además uno sabe que hay por lo menos cierta equidad en esa conversación y sobre todo desde la mirada, porque es que siempre vamos a mirar las cosas distinto. Hemos tenido avances. Igual debo reconocer que en una organización social, así como pasa en la educación o en la salud, tradicionalmente, si uno mira el total de las personas que trabajan en una organización de esas, en un hospital, en una universidad, en un colegio sobre todo, en una entidad sin ánimo de lucro como Confama, mayoritariamente hay participación femenina, por
también por los, digamos, por los estereotipos de género. Claro, el tema de servicio, por ejemplo. Claro, entonces dicen, no, es que las mujeres son más empáticas, más compasivas, y los hombres más. Entonces, si tú miras una empresa del sector financiero de ingeniería, tiene más hombres. Entonces, en el total teníamos una ventaja inicial, pero cuando tú empiezas, ya podemos hablar un poquito de techo de cristal, cuando tú empiezas a ver en los niveles de más responsabilidad de la organización, de, digamos, cargos con más como dicen en las empresas tradicionales, más nivel jerárquico, no me gusta hablar así, pero para que me entiendas, para que nos entendamos, tú empiezas a ver menor participación de mujeres, como si algo las frenara para atrás, el contexto, la cultura, ellas mismas, los jefes hombres o los líderes hombres. Además. Entonces, cuando yo entré a Confama a trabajar hace un poquito más de 5 años, del grupo, digamos, de reporte más directo a la persona que ocupaba la dirección, cuando yo me senté en esa silla, de 12 personas, solo había 3 mujeres. Hoy en día ese grupo de 12, que me incluye ahora a mí, hay 6 mujeres y 6 hombres. No pasa en todos los niveles, todavía tenemos un montón de retos en equipos que son muy masculinos y no ha sido un avance fácil, porque además uno no lo puede hacer de un día para otro, porque no se trata de despedir a los hombres claro. Aunque a veces hay unas estrategias que funcionan, hay juntas que se suben de tamaño para poder incluir mujeres y lograr la paridad. La paridad es una junta de 5 personas, la vuelvo una junta de 9. Te voy a preguntar por la experiencia, pero también desde lo personal, de lo que te ha sorprendido al tomar esas decisiones. Porque inmediatamente yo creo que hay diferencias cuando uno toma la decisión y, por ejemplo, una conversación en una junta directiva cambia o hay no sé, más mujeres, entran más mujeres, ¿debe ser muy distinta la conversación? ¿O qué has sentido también? Y sobre todo, ¿qué has sentido con otros pares que pueden estar acostumbrados a otros espacios y a otros entornos y que quizás todavía no han hecho esa reflexión de decir, yo llevo un machista en mí, pero lo voy a intentar transformar? ¿Cómo hacerlo también con ese que todavía no se ha dado cuenta? Te voy a decir que siento que he vivido yo. También hablando un poquito de Iris Bonet, con la que comenzamos, qué funciona o qué pasa realmente de acuerdo con los estudios de los economistas que han trabajado en este tema y qué me gustaría. ¿Qué siento yo? Que la conversación, cuando hay más diversidad entre hombres y mujeres, es mucho más rica, ¿sí? Y al mismo tiempo siento que, a pesar de que uno tenga un nivel de paridad, todavía los hombres interrumpimos mucho a las mujeres y las mujeres se quedan mucho más calladas. Se acapara la conversación por parte de los hombres, me incluyo. Entonces, el hecho de tener la paridad no garantiza el nivel de la conversación, pero empieza a haber más riqueza, más perspectivas. ¿Qué dice Iris Bonet? Dice, las empresas que tienen espacios de toma de decisiones más diversos, y ella habla de diversidad en un sentido más amplio, no solo hombres y mujeres, sino diversidad sexual, diversidad étnica, diversidad de edades, a veces se vuelven un poquito más lentas para innovar. Ese es como el lado que yo no me lo imaginaba. Yo imaginaba que podía haber más innovación, pero lo que dan los estudios que ha dirigido esta mujer y otros centros de investigación en el mundo es que se vuelven un poquito más lentas. Pero eso se compensa con creces y se sobrepasa porque se vuelven mucho más acertadas, toman mejores decisiones, porque tienen mejores perspectivas del mundo, ¿cierto? Cuando tú tienes en un grupo más perspectivas, la de los jóvenes, la de los de mediana edad, la de los más adultos, la de los hombres, la de las mujeres, la de distintos grupos étnicos, la de la diversidad también sexual, esas perspectivas te ayudan a cometer menos errores, entonces te va mejor en las decisiones. Eso dice ella y me parece muy interesante, y creo que varios estudios han mostrado cosas de ese camino. ¿Qué me gustaría a mí? Me gustaría conversaciones donde no solo hubiera más participación de hombres y mujeres más paritaria, digamos, como cuando miden la participación el tiempo que un equipo de fútbol tiene el balón en un partido. Como por cumplir. Que eso estaría bien, y que esas conversaciones sean más ricas, sino que al mismo tiempo uno no esté, digamos, el ideal, que uno no esté preocupado por eso, que la energía femenina y masculina, que no es lo mismo que hombres y mujeres, esté un poquito más integrada, que los hombres reconozcan su lado femenino y las mujeres puedan reconocer su lado masculino, y el cambio de roles sea mucho más como natural, que de pronto una mujer pueda asumir uno de los valores o emociones que tradicionalmente se le asignan a los hombres, pero que también los tienen las mujeres, o un hombre pueda expresar su vulnerabilidad en un espacio, o su emoción o su intuición, para tomar una decisión, para tener una discusión, y que eso no sea problemático. Porque después de que resolvamos el tema de la paridad y la participación, viene el tema de las energías, viene el tema de la integración y como me gusta a mí decir, como el flow entre los hombres y las mujeres. Hay ciertos cargos en las empresas, por ejemplo, que podrían servir. Muchas los están teniendo ahora en nuestra ciudad. Todavía
pocos, si uno se pone pues a comparar con otros lugares del mundo donde posiblemente nos lleven una ventaja en esto, pero es por ejemplo gerencias de diversidad que puedan aportar para eso. ¿Funcionaría si lo pongo solamente en un cargo o es mejor simplemente irlo conversando y ir tomando las decisiones? Lo primero es que no lo hemos dicho aquí, es que los retos siguen siendo grandísimos. La participación de mujeres en juntas es súper bajita, la participación de mujeres, hay un montón de empresas que no tienen ni una sola mujer en la junta, la participación de mujeres en los equipos de dirección y en los cargos de presidencia, dirección, sus equivalentes siguen siendo muy bajos. Entonces hay que seguir buscándole el lado a la cosa. Yo creo que las gerencias de diversidad o la inclusión de equipos de diversidad, los grupos de talento humano, tiene un valor. Sin embargo, y aquí traigo una enseñanza de otro capítulo de mi vida que me dio Gonzalo Restrepo, el expresidente del Grupo Éxito, cuando entré a trabajar a Confama, que le dije, deme un consejo. Y me dijo que todos los gerentes buenos son ante todo gerentes de talento humano. Y si me preguntas aplicándolo al tema del que estamos hablando hoy, yo diría que todas las organizaciones incluyentes tienen un líder al que eso le importa, que es gerente de inclusión, él mismo o ella misma, la presidenta, el presidente. Porque si no, los equipos, así como pasa con sostenibilidad y con inclusión y con otros temas que son súper relevantes, quedan en las márgenes y quedan en el informe anual y sale en cierta publicidad, pero no está en el centro del corazón de los líderes ni está en el centro de la vida de la organización. Entonces yo preferiría que hubiera las dos cosas, áreas encargadas de eso, para que movilicen, para que sean como activistas al interior de las empresas y que al mismo tiempo pretendiéramos y que cuando una junta directiva está escogiendo un líder, hombre o mujer, entienda que una de las demandas del siglo XXI es que entienda, que digamos que tenga claro este problema y que además esté comprometido con resolverlo y que no piensen, no, es que no hay discriminación de mujeres, yo nunca la he visto, esa gente es peligrosa, muy peligrosa. David, ¿cómo ir más allá del techo? A mí me gusta la idea de Iris Bonet de empoderar mujeres, empoderar niñas, empoderar jóvenes, acompañarlas. Hay una cosa que yo digo y que a veces me critican y digo que la primera labor de los hombres y de los líderes, sean hombres o mujeres, es no estorbar, como una especie de juramento hipocrático. Primero, no haga daño, eso no es suficiente. Yo lo digo para decir, este es el primer paso. A mí me parece que lo que tenemos que estar dedicados es a quitarle obstáculos a las niñas y a las jóvenes para que puedan seguir por ese camino y echarles el cuento desde muy pequeñas. Desafortunadamente, cuando una cosa se transmite culturalmente es muy difícil romper esa transmisión intergeneracional. Entonces ahí tienen un papel los colegios, tienen un papel las universidades, tenemos una responsabilidad las empresas. Cuando una persona a los 21 años entra a trabajar a una empresa, todavía no está terminada de formar en el sentido de ciudadano, de ser humano, de profesional. Ahí hay una oportunidad inmensa. Entonces yo creo que empoderar mujeres, invertirle a eso, tiempo, energía, dinero, comunicación, mensajes, es fundamental. Yo confío en eso. Y ir a lo práctico también, empezar a tomar las decisiones. Hablarlo es necesario, pero también empezar a tomar las decisiones. ¿Las decisiones cuáles son? Las de cambiar el contexto, cree procesos de selección incluyentes, baje los sesgos, tumbe los sesgos inconscientes que tenemos. Hay muchas herramientas para eso. La publicidad del concurso, ya te mencioné una. Otra que me gusta mucho a mí es el tipo de entrevista que se haga. Las entrevistas desestructuradas son peligrosas. Cuando un hombre hace una entrevista desestructurada, termina hablando con otro hombre de sus hobbies y con una mujer no encuentra tema. Cuando la entrevista es estructurada en el sentido que las preguntas están regladas, las dos personas tienen la misma oportunidad de lucirse. Las entrevistas grupales que le gustan tanto a los psicólogos de talento humano tienen un problema. Cuando es en un grupo, el hombre, por lo que hablábamos ahorita, habla, interrumpe y muchas veces la mujer se queda callada y no se alcanza a mostrar. A mí me gusta el ejemplo que cuentan tanto en inclusión de la selección a ciegas en las orquestas filarmónicas en el mundo, y es, haga la audición sin saber si quien está detrás es un hombre o una mujer. Y eso en muchos países del mundo ya es un hecho. Nosotros todavía somos un país de hojas de vida con foto, que está absolutamente pasado de moda, y con nombre, y con barrio, que son 3 factores de exclusión, ¿cierto? Entonces, pequeñas intervenciones, pero la que más me gusta a mí, o de las que más me gusta, es cambiar el lenguaje de la organización. Nosotros tenemos un par de experimentos en Confama, hay uno viejo que a mí me gusta mucho, y es, cambie ese lenguaje de las convocatorias en las redes sociales para un trabajo, LinkedIn. Ponga lenguaje neutro o lenguaje femenino y siempre fotos de mujeres, y aumentó más de 5, creo que casi 10 puntos la participación de mujeres en los procesos de selección, y cuando aumenta la participación, aumenta el número de personas que resultan seleccionadas que son mujeres.
Bueno, un líder que además sepa de este tema, que le interese este tema y que podamos conversar sobre eso para que nos escuchen quienes hasta ahora pueden tenerlo a un lado o no han empezado ese trabajo. Era una conversación también necesaria y un paso que había que dar. Entonces, qué bueno poder conversar contigo. David, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Estas son conversaciones para ir más allá del techo.